Ser Cáncer no es tarea fácil, pero alguien tiene que hacerlo. Ser Cáncer es cargar con un corazón que late más fuerte que la razón, una brújula emocional que apunta siempre hacia el cuidado, la protección, la lealtad. Es vivir con la piel fina y el alma profunda, sentirlo todo, a veces demasiado, como si el mundo entero habitara dentro del pecho. Ser Cáncer es caminar por la vida con una armadura invisible, blanda por dentro pero resistente por fuera, como el cangrejo que representa a este signo, cauteloso, fuerte, dispuesto a luchar cuando se trata de proteger lo que ama. Es enfrentarse al desafío de tener un instinto maternal o paternal incluso sin haber tenido hijos, porque Cáncer cuida, alimenta, consuela y abriga con una devoción que no se enseña, se nace con ella. Ser Cáncer es escuchar cuando nadie más escucha, quedarse cuando todos se van, recordar los aniversarios, las palabras exactas, los gestos más pequeños que para otros pasan desapercibidos. Es ese compromiso silencioso de sostener al otro incluso cuando el propio mundo está tambaleando. No es tarea fácil ser el refugio de todos y no tener muchas veces donde refugiarse. Es una batalla constante entre la necesidad de cuidar y la necesidad de ser cuidado. Porque sí, Cáncer también necesita que lo abracen con fuerza, que lo miren a los ojos y le digan que está bien sentir tanto, que su sensibilidad no es una debilidad sino una joya rara, valiosa, inquebrantable en su propia forma. Ser Cáncer es tener una memoria que no olvida. Que guarda rencores, sí, pero también recuerdos, momentos felices, promesas, miradas que marcaron un antes y un después. Es vivir con el pasado como una sombra amable o dolorosa que acompaña cada paso. Cáncer no suelta fácilmente, porque cuando ama, lo hace con raíces, no con alas. Amar a un Cáncer es ser testigo de un amor incondicional, de esos que no se compran ni se venden, de los que no se encuentran todos los días. Es tener la capacidad de intuir lo que otros no dicen, de leer entre líneas, de detectar el dolor ajeno con solo una mirada. Y aunque esa intuición a veces pese, también es su mayor superpoder. Porque Cáncer no necesita que le expliquen, simplemente siente, se conecta, sabe. Puede entrar en el alma de otros sin permiso, no para invadir, sino para sanar, para acompañar, para entender lo que muchos ni siquiera se atreven a admitir. Cáncer es la fortaleza en forma de ternura, la resiliencia envuelta en sensibilidad. Es quien puede llorar por una película y luego dar la batalla más feroz si alguien hiere a los suyos. No se rinde fácilmente. Tiene ciclos, como la luna que lo rige. Hay días de luz y días de sombra, pero en todos ellos hay profundidad, hay verdad, hay autenticidad. Cáncer es un constructor de hogares, no solo físicos, sino emocionales. Donde está, crea un espacio de pertenencia. Es el amigo que recuerda tu plato favorito, el hermano que aparece sin que lo llames cuando más lo necesitas, la pareja que ama con una intensidad que transforma. Cáncer es esa energía que se entrega entera, sin reservas, esperando que el mundo sea tan noble como su corazón. Pero no es fácil. Porque muchas veces no recibe lo que da. Muchas veces se siente solo en su manera de sentir. Incomprendido. Invisible. Herido por palabras que para otros son solo palabras, pero para él son dagas. A veces se encierra en su caparazón, no porque no quiera estar, sino porque necesita recuperar fuerzas, volver a sí mismo, reconstruirse. Y aún así, sale. Siempre sale. Porque su vocación de amar es más grande que cualquier herida. Porque su instinto de cuidar es más fuerte que el miedo. Porque, en el fondo, sabe que el mundo necesita más corazones como el suyo. Más personas dispuestas a escuchar, a proteger, a recordar lo que de verdad importa. Ser Cáncer es llevar esa llama encendida incluso cuando todo parece oscuridad. No, no es tarea fácil. Ser Cáncer es un desafío diario, una prueba constante de equilibrio entre dar y recibir, entre sentir y sobrevivir. Pero alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que recordarle al mundo que la sensibilidad es una forma de coraje. Que el amor incondicional todavía existe. Que llorar no es rendirse. Que cuidar es un acto de valentía. Que proteger es una forma de lucha. Ser Cáncer es sostener el universo emocional sin que se note. Es ser raíz, ser mar, ser luna. Y aunque no siempre se reconozca, aunque muchos no lo entiendan, aunque a veces duela, hay una grandeza silenciosa en ser quien sostiene mientras todos tiemblan. Hay una fuerza sublime en sentir con esa intensidad. Hay un orgullo que no necesita gritarse,
Porque se demuestra en cada acto de amor, en cada gesto de lealtad, en cada lágrima honesta. Ser Cáncer no es tarea fácil, pero alguien tiene que hacerlo. Y quienes lo son, lo hacen con una nobleza que el mundo no siempre merece, pero que jamás dejará de necesitar. Ser Cáncer también es comprender el poder del silencio, ese lenguaje que pocos dominan pero que Cáncer conoce a la perfección. No todo lo expresa con palabras, muchas veces habla con la mirada, con una pausa, con una ausencia significativa. Su forma de comunicarse puede parecer esquiva, pero en realidad está llena de matices. Cáncer dice mucho sin decirlo todo, y quienes logran entenderlo sin exigirle explicaciones encuentran en él una conexión profunda, única, casi mágica. El silencio de Cáncer no es vacío, es refugio. Es un lugar interno donde se repliega para digerir emociones, para recordar, para reconstruirse en paz. Porque cuando siente que no es comprendido o que el mundo es demasiado ruidoso, necesita volver a su centro, a ese espacio donde puede mirarse sin filtros. Es ahí donde transforma su dolor en comprensión, su nostalgia en arte, su soledad en fortaleza. En su interior, Cáncer guarda una relación casi mística con el tiempo. Vive anclado en un vaivén entre el pasado y el presente, con una percepción del ayer que pocos entienden. No es que se quede estancado, es que sabe que la historia tiene peso, que las experiencias vividas no desaparecen sino que se integran. Recuerda olores, voces, fragmentos de conversaciones. Cáncer vive en una constante recolección emocional, como si cada recuerdo fuera una pieza de un rompecabezas que lo define. Y esa conexión con el pasado no lo limita, lo enriquece. Lo vuelve sabio. Lo hace más empático. Cáncer es también un guardián de secretos. La gente se siente cómoda abriéndose con él porque emana confianza, una especie de calidez que invita a la sinceridad. Muchos acuden a Cáncer como si fuera un confesionario, un lugar sagrado donde pueden dejar sus cargas. Y él escucha, siempre escucha. No juzga fácilmente. Entiende que cada persona tiene heridas que no se ven, que cada historia tiene lados ocultos. Y aunque muchas veces carga con los problemas de otros sin pedirlo, lo hace porque su compasión es más fuerte que su necesidad de ligereza. Es importante entender que Cáncer no busca ser el centro de atención. Su brillo es más íntimo, más reservado, pero igual de poderoso. Es ese tipo de luz que no ciega, pero que ilumina con una ternura inesperada. Puede pasar desapercibido en un salón lleno de personas, pero si alguien necesita apoyo, será el primero en acercarse, en sostener una mano, en ofrecer una palabra justa. Su presencia no es estridente, pero es inolvidable. En el ámbito de la creatividad, Cáncer encuentra una vía de expresión profunda. Tiene una conexión especial con las artes, especialmente con aquellas que le permiten transmitir emociones, la escritura, la música, la pintura, la cocina. Crear para Cáncer no es solo una actividad, es una forma de sanar, de canalizar lo que no puede decir con palabras. Es su forma de dejar huellas sin invadir, de transformar la emoción en algo bello, tangible, duradero. La intuición de Cáncer es un faro silencioso que lo guía constantemente. Percibe cambios de humor, tensiones ocultas, verdades a medias. Su alma es como un radar emocional en constante funcionamiento. Esto lo convierte en una figura indispensable para los suyos, porque sabe cuándo intervenir, cuándo retirarse, cuándo simplemente estar. Y aunque a veces no sepa explicarlo, simplemente lo sabe. Lo siente. Y rara vez se equivoca. También hay en Cáncer una conexión profunda con lo simbólico, con lo ritual, con lo que trasciende lo cotidiano. Puede encontrar significado en una piedra, en una canción, en una coincidencia. Cree en los ciclos, en las señales, en la sabiduría que no siempre viene de lo racional. En momentos de crisis, es capaz de ofrecer palabras que parecen venir de otro tiempo, como si hablara desde un conocimiento ancestral que brota del corazón más que de la lógica. A pesar de su necesidad de intimidad, cuando Cáncer decide abrirse, lo hace sin medias tintas. Desnuda el alma, se entrega con sinceridad brutal. Ama sin reservas, cuida como nadie, se compromete desde un lugar muy profundo. Pero eso también lo expone. Y ahí aparece otro de sus grandes retos, el miedo al abandono. A que lo dejen después de haberlo dado todo. A no ser valorado por lo que entrega sin medida. Y por eso, a veces, levanta muros. No porque no quiera amar, sino porque teme ser herido una vez más. Pero cuando alguien logra atravesar esa barrera,
encuentra en Cáncer una de las alianzas más fieles que se pueden tener. Porque Cáncer no olvida quién estuvo cuando más lo necesitaba. No olvida los gestos, los abrazos sinceros, las palabras que sanaron. Tiene una memoria selectiva, sí, pero en lo emocional, eso lo convierte en un archivo viviente de amor, gratitud y también advertencia. Cáncer no repite errores fácilmente. Aprende, evoluciona, se fortalece. También hay una fuerza subestimada en su forma de actuar. Muchos creen que por ser sensible, es débil. Grave error. Cáncer puede soportar más de lo que cualquiera imagina. Puede pasar por tormentas internas, por noches de lágrimas silenciosas, y aún así levantarse al día siguiente y dar amor. Esa capacidad de seguir dando, incluso después de haber sido herido, no es debilidad, es coraje puro. Es resistencia emocional en su forma más pura y más digna. Cáncer tiene, además, un sentido del humor muy particular. Puede ser irónico, incluso ácido a veces, pero siempre con una pizca de ternura. Su humor nace del entendimiento de la fragilidad humana, de haber transitado por tantas emociones que ahora puede reírse incluso de sus propios dramas. Y eso lo convierte en un compañero entrañable, capaz de hacerte llorar de risa un día y consolarte al siguiente. Y no podemos olvidar su conexión con el hogar, ese espacio sagrado para Cáncer. El hogar no es solo un lugar físico, es un estado del alma. Cáncer necesita sentirse en casa, donde sea que esté. Por eso se esfuerza tanto en crear ambientes cálidos, seguros, llenos de detalles. Desde cómo acomoda los cojines hasta cómo sirve un té, todo está impregnado de una intención, hacer sentir al otro como en casa. Y cuando encuentra a alguien que le genera ese mismo sentimiento, lo protege con el alma. Ser Cáncer es, en definitiva, vivir con el corazón expuesto y aún así seguir caminando. Es construir un mundo más sensible en un tiempo que premia la frialdad. Es ser amor en tiempos de prisa, profundidad en una era de apariencias. Y aunque no siempre se le reconozca, aunque muchas veces tenga que lamer sus heridas en silencio, sigue allí. Presente. Fuerte. Dulce. Real. Porque ser Cáncer no es tarea fácil, pero qué bendición para el mundo que haya quienes lo hagan. Ser Cáncer es también convivir con una constante necesidad de pertenencia, no en el sentido superficial de encajar en grupos o tendencias, sino en el sentido profundo de encontrar un lugar donde el alma pueda descansar sin temor a ser herida. Esta necesidad de pertenencia no es debilidad, es un anhelo espiritual. Cáncer busca raíces emocionales, quiere saber que hay un sitio donde su vulnerabilidad no será motivo de juicio, donde su entrega será comprendida y correspondida. Y cuando no encuentra ese lugar, lo crea. Lo fabrica con detalles, con paciencia, con intención. Convierten amistades en familia, momentos sueltos en recuerdos eternos, y casas en santuarios. Cáncer también vive con una relación muy especial con los ciclos naturales. Lo rige la luna, sí, pero más allá del símbolo, existe una conexión real con los cambios de ánimo, los movimientos internos que se ajustan a lo que ocurre en el entorno. Cáncer puede sentir el clima emocional de un lugar como si fuera una brisa o una tormenta, puede cambiar de estado anímico de manera tan orgánica como cambian las mareas. Esta ciclicidad no es inestabilidad, es profundidad. Es la capacidad de moverse entre estados internos con honestidad, sin reprimir, sin disfrazar, siendo fiel a lo que ocurre adentro. Y eso requiere coraje. Este signo también guarda una capacidad de sacrificio poco reconocida. Cáncer es capaz de dejar de lado sus propias necesidades si con ello puede asegurar la paz o la estabilidad emocional de quienes ama. Su entrega no es teatral ni ruidosa, es silenciosa, muchas veces invisible. Renuncia a ciertas cosas sin que nadie lo sepa, guarda dolores que no quiere que otros carguen, y muchas veces posterga sus propios sueños para que otros puedan alcanzar los suyos. Ese sacrificio, cuando no es valorado, puede convertirse en resentimiento, pero cuando es comprendido, revela una de las formas más puras de amor que pueden encontrarse. Hay en Cáncer una enorme necesidad de autenticidad emocional. No soporta lo falso, lo fingido, lo que se dice solo por compromiso. Se le nota cuando algo no le vibra bien. Puede asentir con la cabeza, pero el alma se le encoge si percibe hipocresía. Su radar emocional no le permite quedarse donde no siente verdad. Y aunque puede intentar adaptarse, si persiste la sensación de falsedad, se va retirando lentamente, sin hacer ruido, pero con una determinación absoluta.
Porque Cáncer no puede florecer en un terreno donde las emociones están enmascaradas. El proceso de sanar para Cáncer es también una travesía particular. No es rápido. No es superficial. Cada herida toca capas muy profundas de su identidad. No basta con pasar la página, tiene que escribir un capítulo nuevo que resignifique el anterior. Tiene que entender qué le dolió, por qué, qué parte de sí fue vulnerada. Y solo cuando logra entenderlo, puede soltar. Pero cuando sana, lo hace de verdad. No repite. No vuelve. Aprende. Se transforma. Se vuelve aún más sabio, aún más sensible, aún más fuerte. Cáncer también tiene un sentido del deber que muchas veces lo empuja a cargar con más de lo que debería. Siente que tiene una responsabilidad emocional con los suyos, como si su misión fuera mantener la armonía, cuidar el tejido invisible que une a las personas. Por eso puede llegar a desgastarse. Porque aunque no lo diga, muchas veces se siente el pilar de la estructura emocional de su familia, su pareja, su entorno. Y cuando ese pilar empieza a resquebrajarse, pocas personas se dan cuenta a tiempo, porque Cáncer lo disimula bien. Pero dentro, hay un alma que muchas veces grita por ayuda, por descanso, por reciprocidad. En el amor, Cáncer no se conforma con lo superficial. Puede parecer tímido o reservado al inicio, pero eso no significa que ame poco. Al contrario, está evaluando si el terreno es seguro, si puede abrir el corazón sin ser herido. Porque cuando ama, lo hace con una intensidad casi sagrada. Cáncer ama para construir. Ama para quedarse. No le interesan los juegos ni las medias tintas. Quiere compartir sueños, construir hogar, mirar juntos hacia el futuro. Pero necesita sentirse seguro. Y cuando no lo siente, se encierra. No por orgullo, sino por instinto de preservación. También es importante comprender la forma en que Cáncer vive la espiritualidad. Aunque no siempre se adhiera a una religión, suele tener una conexión con lo intangible, con lo invisible. Cree en los vínculos del alma, en las energías que nos rodean, en las señales que nos guían. Es capaz de percibir presencias, de comunicarse con sus emociones más allá de la lógica. Cáncer intuye lo que trasciende el cuerpo. Sabe que hay cosas que no se pueden explicar, pero que se sienten con una intensidad que basta para creer. Y esa espiritualidad lo sostiene en los momentos oscuros. Le da esperanza cuando todo parece perder sentido. En la crianza, Cáncer suele ser un referente insustituible. Padre o madre, hermano mayor o guía emocional, tiene una vocación natural para proteger y enseñar. No impone, acompaña. No ordena, sugiere. Enseña desde el ejemplo, desde el abrazo, desde la paciencia. Sus enseñanzas quedan grabadas porque no se imponen desde la autoridad, sino que fluyen desde el amor. Y eso marca, transforma, se queda. En la amistad, Cáncer es leal hasta las últimas consecuencias. Puede perdonar errores, comprender ausencias, pero nunca tolera la traición. Porque para él, un lazo emocional es algo sagrado. Quien traiciona esa confianza, no solo pierde a un amigo, pierde a alguien que habría dado todo por él. Por eso Cáncer se entrega de a poco, observa, mide, siente. Y cuando decide que puede confiar, se convierte en un aliado irreemplazable. Y también hay que hablar de su relación con el miedo. Porque sí, Cáncer siente miedo. Miedo a perder, a que le hagan daño, a que lo olviden. Pero lo enfrenta con una valentía callada. No es de los que gritan su coraje, pero tampoco se paraliza. Cáncer avanza con precaución, pero avanza. Porque su motor es el amor, y por amor es capaz de cruzar sus propios límites. Y eso lo convierte en uno de los signos más valientes del zodiaco, aunque no siempre lo parezca. Ser Cáncer es, en el fondo, una forma de vivir con intensidad, con profundidad, con devoción. Es llevar en el alma un océano, con mareas que suben y bajan, pero que nunca dejan de ser mar. Es ser madre sin serlo, hogar sin paredes, abrazos sin brazos. Es ser refugio y guerrero, poeta y protector, niño y sabio. Es una complejidad dulce, una paradoja hermosa, una contradicción sagrada. Ser Cáncer no es tarea fácil, pero es una misión noble. Y quienes la llevan, lo hacen con el poder silencioso de quienes saben que, al final, el amor es el único legado que vale la pena dejar. Ser Cáncer es vivir con una sensibilidad que va más allá de lo emocional.
Es una percepción casi extrasensorial del mundo, una capacidad de leer entre líneas, de interpretar los gestos más sutiles, los silencios incómodos, las vibraciones invisibles que otros ignoran. Esa sensibilidad no es simple emotividad, es una forma profunda de inteligencia, una brújula emocional que le permite entender lo que otros apenas perciben. Cáncer se convierte, sin proponérselo, en un espejo donde los demás se ven reflejados sin máscaras, y eso, aunque a veces asuste, también sana. Esa capacidad de ver lo invisible lo vuelve un visionario de lo íntimo. Puede prever rupturas antes de que ocurran, sentir la llegada de una transformación antes de que se manifieste. Es como si tuviera una antena emocional conectada con algo más grande, algo universal. Y eso lo hace vivir muchas veces en un estado de anticipación emocional, como si su alma ya supiera lo que viene y se preparara en silencio. Esto puede resultar agotador, pero también lo convierte en un guía emocional intuitivo y profundo para quienes lo rodean. Cáncer también se enfrenta a una paradoja interna muy marcada, su deseo de protección constante, tanto de sí mismo como de quienes ama, lo coloca muchas veces en una lucha contra la inevitabilidad del cambio. Le cuesta soltar, no porque sea posesivo, sino porque su alma se encariña con lo que le hace bien, con lo que le da sentido. Cada persona, cada lugar, cada recuerdo importante se transforma en un ancla emocional. Y cuando la vida le pide dejar ir, el proceso es largo, íntimo y profundamente espiritual. No se trata de simple apego, se trata de un vínculo casi sagrado con lo vivido. Pero cuando finalmente suelta, lo hace con amor, con gratitud, con la elegancia emocional de quien honra el pasado sin quedar atrapado en él. En su interior, Cáncer alberga un mundo simbólico muy rico. Vive rodeado de objetos que tienen historia, de fotografías que guardan emociones, de canciones que evocan capítulos enteros de su vida. Para él, todo tiene un alma, una taza de café, una carta antigua, una melodía al azar. No acumula por acumular, acumula porque todo tiene un significado, una vibración emocional. Su entorno físico es un mapa de su mundo interno. Y por eso, muchas veces, su casa es una extensión de su alma, cálida, íntima, llena de detalles que solo quienes miran con el corazón pueden comprender. En el mundo profesional, Cáncer puede parecer más discreto que otros signos, pero eso no significa que no tenga ambición o poder. Su forma de liderar es desde la empatía, desde el entendimiento, desde la escucha. No impone, pero influencia. No domina, pero transforma. Puede detectar el potencial de otros con asombrosa precisión y motivarlos desde un lugar emocional, no jerárquico. En entornos donde se valora la humanidad y el cuidado, Cáncer brilla con luz propia. Es el tipo de líder que recuerda los cumpleaños, que nota cuando alguien no está bien, que motiva con una palabra oportuna. Y eso crea lealtades que trascienden los contratos. Cáncer también tiene una relación profunda con la nostalgia, pero no como una simple melancolía. Es un viaje constante entre lo que fue y lo que sigue siendo en su interior. Es capaz de revivir momentos pasados con una nitidez que sorprende, porque no los recuerda solo con la mente, los revive con el cuerpo, con el alma. Y esa nostalgia no lo ancla, lo alimenta. Es su fuente de inspiración, de sensibilidad, de sabiduría. Cáncer no teme al pasado, lo honra, lo visita, lo transforma en fuerza. La infancia, en particular, marca de forma crucial la identidad de Cáncer. Lo que vive en esos primeros años moldea gran parte de su sensibilidad adulta. Puede pasar décadas intentando sanar heridas de la niñez, o puede dedicarse a proteger esa versión infantil de sí mismo que aún vive dentro de él. Y cuando alcanza una reconciliación con ese niño interno, cuando logra abrazarlo sin culpa ni exigencia, se vuelve imparable emocionalmente. Porque ya no reacciona desde la herida, sino desde la sanación. En el ámbito de la pareja, Cáncer no busca relaciones casuales o frías. Su ideal de amor es profundo, simbólico, trascendental. Necesita sentir que el otro lo ve, lo valora, lo cuida. Pero también necesita reciprocidad emocional, que su entrega tenga eco, que su ternura no sea tomada como debilidad. Cuando ama, lo da todo, pero también necesita que le devuelvan ese todo con la misma intensidad. No por ego, sino porque sabe que el amor verdadero no se construye solo con palabras bonitas, sino con actos, con presencia, con compromiso. Uno de los aspectos más sutiles pero poderosos de Cáncer es su capacidad para regenerarse. Puede tocar fondo emocionalmente, puede pasar por traiciones profundas, por abandonos devastadores, y aún así volver a levantarse.
No lo hace con gritos ni declaraciones épicas. Lo hace en silencio, recogiendo los pedazos de su alma con paciencia, como quien reconstruye un templo interior. Y cuando vuelve, lo hace con más amor, no con más rencor. Esa es su verdadera fortaleza, su capacidad de seguir amando a pesar del dolor. También hay una dimensión artística muy fuerte en Cáncer que a veces permanece dormida si no se le da espacio. Su forma de sentir la vida es tan rica, tan matizada, que si no encuentra un canal creativo, puede explotar en forma de ansiedad, tristeza o frustración. Cuando escribe, pinta, canta, baila o simplemente decora un espacio, está expresando partes de sí que no puede comunicar con palabras. Su arte, sea cual sea, es su medicina, su oración, su verdad. Y finalmente, Cáncer vive con una comprensión profunda del concepto de cuidado. Para él, cuidar no es solo atender, es honrar. Cuidar es mirar con atención, es intuir necesidades antes de que se verbalicen, es ofrecer ternura donde hay dureza, silencio donde hay ruido, contención donde hay dispersión. Su forma de cuidar es sagrada. Y por eso, cuando alguien es cuidado por un Cáncer, jamás lo olvida. Porque no solo se sintió atendido, se sintió amado. Ser Cáncer es una experiencia intensa, rica, desafiante. Es llevar un universo de emociones dentro del pecho y, aún así, elegir amar, cuidar, construir, sanar. No es tarea fácil. Pero en un mundo que muchas veces olvida el poder de la ternura, de la memoria, de lo emocional, ser Cáncer es un acto de resistencia luminosa. Una prueba viva de que sentir no es una debilidad, es, en realidad, una de las formas más poderosas de existir. Ser Cáncer también implica habitar un vínculo muy especial con el tiempo. No lo percibe de manera lineal como otros signos, sino como un ciclo que regresa, que se repite con nuevas formas pero viejas emociones. Para Cáncer, el pasado nunca está completamente atrás, vive con él, conversa con él, lo abraza y a veces lo sufre. Esa conexión con el tiempo convierte su memoria en una especie de archivo emocional sagrado. Cáncer recuerda no solo lo que ocurrió, sino cómo se sintió. Puede revivir una conversación de hace 10 años con la misma carga emocional con la que ocurrió. Y esto no lo hace prisionero del ayer, lo hace profundo, lo hace humano, lo hace capaz de comprender la historia emocional de los demás sin necesidad de largas explicaciones. Hay en Cáncer una sabiduría que no siempre se asocia con su imagen pública. Mientras otros signos pueden exhibir su conocimiento de forma directa, Cáncer lo guarda como quien protege una reliquia. Su inteligencia emocional es ancestral, intuitiva, cargada de matices. Es el signo que puede enseñarte sin decirte qué hacer, simplemente reflejándote lo que sientes y haciéndote preguntas que nunca te habías planteado. En esa sutileza reside una forma de sabiduría que rara vez se reconoce con diplomas, pero que salva almas. Cáncer no busca tener razón, busca que todo tenga sentido. El cuerpo de Cáncer también habla de su sensibilidad. Muchos nativos de este signo somatizan lo que no dicen. Un dolor emocional puede transformarse en una contractura, en una dolencia inexplicable, en un cansancio profundo que no se alivia con descanso físico. Es que su cuerpo y su alma no están separados, se influencian constantemente. Y por eso necesita espacios de autocuidado que vayan más allá de lo estético o lo superficial, baños que calman el alma, comidas que nutren el corazón, rituales que conectan con su centro. Cáncer necesita aprender a cuidar de sí mismo con la misma dedicación con la que cuida de los demás. Una dimensión poco comprendida de este signo es su capacidad para proteger, no solo a nivel emocional, sino también energético. Cáncer tiene un instinto de guardián. Puede percibir cuando alguien está siendo afectado por energías negativas, cuando un espacio está cargado, cuando hay una intención oculta detrás de una sonrisa. Y sin necesidad de confrontar, activa su escudo invisible. Es como si envolviera a sus seres queridos en un manto protector que va más allá de las palabras. Cáncer cuida incluso cuando no se da cuenta que lo está haciendo. Su presencia sola tiene un efecto calmante, envolvente, nutritivo. Cáncer también tiene una relación muy especial con la luna. No solo porque es su regente astrológico, sino porque su alma parece respirar al ritmo de sus fases. En luna nueva, se recoge, piensa, siembra intenciones, en luna llena, florece, vibra, siente con intensidad. Estas fluctuaciones no son caprichosas, son sagradas.
Cáncer es uno de los pocos signos que puede vivir en sincronía con los ciclos naturales sin proponérselo, porque su naturaleza es profundamente orgánica, intuitiva. Cuando aprende a leer su propio ritmo lunar, se convierte en un alquimista de lo emocional. Y entonces, lo que otros consideran caos, para él es danza. Otro aspecto poco explorado en la experiencia canceriana es su relación con el silencio. Cáncer no le teme, lo necesita. Es en el silencio donde escucha lo que otros no oyen, donde distingue la voz del alma del ruido del mundo. En esos momentos de quietud, puede conectar con verdades que no pasan por el pensamiento lógico. El silencio no es vacío, es revelación. Es ahí donde Cáncer encuentra respuestas, donde sana, donde crea. Su vida interna es rica, compleja, viva, y necesita pausas para respirarla. La imaginación de Cáncer es también un mundo entero. Muchas veces se refugia en ella cuando la realidad duele demasiado. Pero ese refugio no es evasión, es una fuente de inspiración. Su mente puede construir universos enteros donde las emociones se convierten en paisajes, donde las palabras tienen colores, donde las personas tienen un aura visible. Esta capacidad lo convierte en un artista natural, aunque no siempre lo sepa. Puede escribir, dibujar, soñar historias que son capaces de tocar a otros con una profundidad que desconcierta. Y cuando se atreve a compartir ese mundo, transforma. Cáncer también tiene un vínculo especial con los animales. Hay algo en su energía que genera confianza incluso en las criaturas más ariscas. Es como si los animales percibieran que con él están a salvo. Y no es raro que encuentre compañía en ellos cuando las personas le fallan. Los animales no juzgan, no piden explicaciones, y Cáncer agradece profundamente esa pureza. Muchas veces, su hogar está lleno de seres que él cuida como parte de su familia emocional, porque para él, cualquier criatura que ama merece un lugar seguro. En el terreno de lo espiritual, Cáncer puede tener un contacto muy fuerte con sus ancestros. Es como si llevara la memoria emocional de generaciones pasadas en su propia sangre. Puede sentir culpas que no son suyas, miedos heredados, patrones repetidos. Pero también puede ser el punto de inflexión. Cáncer puede ser el que rompe la cadena, el que sana la herida, el que honra al linaje transformándolo. Esa conexión con los que ya no están no lo debilita, lo fortalece. Es su forma de entender que el amor no muere, solo cambia de forma. La maternidad y la paternidad, en el caso de Cáncer, no se limitan a la biología. Puede ser madre o padre de sus amigos, de un proyecto, de una comunidad. Su necesidad de nutrir se expresa de múltiples formas, y todas son válidas. Puede cuidar una planta como quien cuida un hijo, puede sostener un grupo como quien abraza a una familia. Y lo hace con una entrega tan natural que muchos ni siquiera lo notan, hasta que faltan. Porque cuando Cáncer se retira, el silencio pesa. El vacío que deja su presencia es evidencia del espacio que ocupaba sin hacer alarde. La resiliencia de Cáncer, aunque silenciosa, es de las más potentes del zodiaco. Se reconstruye con una paciencia que no todos comprenden. Puede llorar, puede quebrarse, pero nunca se rinde. Porque su fuerza nace del amor, y el amor no desaparece, muta, se reinventa, vuelve con más fuerza. Cáncer no olvida, pero aprende a mirar desde otro lugar. No borra el pasado, pero lo resignifica. Y así, su dolor se convierte en compasión, su herida en sabiduría, su historia en legado. Ser Cáncer, en definitiva, es vivir con una intensidad silenciosa. Es hablar el idioma del alma cuando todos gritan. Es amar sin pedir permiso, cuidar sin esperar aplausos, crear sin buscar reconocimiento. Es, sin duda, una de las tareas más complejas, pero también una de las más bellas. Porque en un mundo que corre, grita y olvida, Cáncer es la pausa que abraza, el susurro que consuela, la memoria que salva. Y eso, aunque no sea tarea fácil, alguien tenía que hacerlo. Hay una dimensión en Cáncer que se relaciona profundamente con lo invisible, con lo que no se puede medir, ni ver, ni comprobar, pero se siente. Su conexión con el mundo emocional lo lleva, muchas veces sin saberlo, al umbral de lo místico. No necesita rituales grandilocuentes ni explicaciones lógicas para sentir que algo trasciende la materia. En el silencio de una madrugada, en el reflejo de la luna sobre el agua, en una mirada sostenida, Cáncer intuye la presencia de algo más grande. Tiene una espiritualidad instintiva, casi animal, como si su alma recordara cosas que el cuerpo todavía no comprende.
Puede ver señales en lo cotidiano, puede sentir presencias, puede recibir intuiciones como relámpagos en medio del ruido. No necesita que el mundo confirme lo que ya sabe, que hay un orden sutil, invisible, que le habla en clave emocional. La relación de Cáncer con el agua también es simbólicamente poderosa. No es solo su elemento regente, es su reflejo más puro. Así como el agua adopta la forma del recipiente que la contiene, Cáncer también se adapta a quienes ama, moldeando su energía para brindar contención. Pero el agua también puede ser tormenta, marea, desborde. Y eso le ocurre cuando no se permite expresar sus emociones, cuando reprime, cuando se calla por demasiado tiempo. Sus emociones necesitan moverse, fluir, ser escuchadas, así como los ríos necesitan un cauce. Cuando se permite llorar, hablar, escribir, crear, no se debilita, se purifica. El llanto de Cáncer no es derrota, es renacimiento. Y no todos entienden ese poder. En un mundo que le teme a la vulnerabilidad, él la transforma en herramienta de transformación. En su forma de vincularse, Cáncer posee una capacidad de entrega que bordea lo absoluto. Cuando abre su corazón, lo hace sin reservas, como quien se lanza a un océano confiando en que será sostenido. Pero esa entrega también lo hace vulnerable a las decepciones más profundas. Cáncer no se hiere fácilmente por cosas superficiales, lo que le duele es la traición a la conexión emocional, la indiferencia cuando ha ofrecido ternura, el olvido cuando ha cuidado en silencio. No espera grandes demostraciones, espera coherencia, lealtad emocional, presencia. Y cuando no las recibe, se retrae. Se protege, se cierra, pero no por rencor, por necesidad de sanar en soledad. Es en ese retiro donde vuelve a sí mismo, donde recupera su centro, donde decide si vuelve o no. En el fondo, Cáncer guarda un anhelo muy profundo de permanencia. No porque le tema al cambio, sino porque sueña con raíces. Quiere pertenecer, quiere construir un espacio donde pueda amar sin miedo, donde lo cotidiano no sea repetición sino ritual, donde la vida se viva en pequeños gestos que construyen lo eterno. Su sentido de hogar no se limita a un lugar físico, puede sentir hogar en una mirada, en un abrazo, en una canción. Pero cuando encuentra esa sensación en una persona o un espacio, hará todo lo posible por cuidarlo, por sostenerlo, por no perderlo. Porque para Cáncer, la estabilidad emocional es más valiosa que cualquier éxito exterior. También hay una dimensión intelectual en Cáncer que suele ser subestimada. Porque se lo asocia tanto con las emociones que se olvida su capacidad para comprender, analizar y pensar profundamente. Pero Cáncer no es irracional, simplemente su inteligencia está teñida de empatía. Puede ser un gran lector de alma, pero también un observador minucioso, un pensador que une detalles con una lógica emocional impresionante. Su memoria es aguda, no olvida datos importantes, especialmente si están vinculados a emociones. Tiene un estilo de aprendizaje intuitivo, como quien absorbe más que estudia, como quien siente más que memoriza. Y eso le da una ventaja única. Comprende lo complejo con una mirada humana, cercana, que conecta la teoría con la experiencia. Cáncer tiene también una profunda capacidad para la paciencia. Aunque puede ser impaciente consigo mismo, con los demás tiene un margen de tolerancia mucho más amplio de lo que se cree. Puede esperar el proceso del otro, puede acompañar desde el silencio, puede dar tiempo y espacio. Pero esa paciencia no debe confundirse con permisividad. Cuando Cáncer pone un límite, y aunque le cueste, lo hace, lo pone desde el dolor, no desde la rabia. Y ese límite es definitivo. Porque cuando ya no se siente seguro, cuando el espacio emocional se vuelve hostil, no hay marcha atrás. Puede perdonar, sí, pero no regresa a la misma forma del vínculo. No por orgullo, sino porque necesita proteger la integridad de su mundo interno. Otra faceta relevante es su capacidad para conectar generaciones. Cáncer puede ser un puente entre abuelos y nietos, entre lo antiguo y lo nuevo. Tiene la capacidad de honrar el pasado sin despreciar el presente, de reconocer el valor de las tradiciones y al mismo tiempo adaptarlas. Puede recuperar una receta antigua y enseñarla con amor, puede transmitir historias familiares con un brillo en los ojos que las vuelve vivas. Su presencia mantiene vivas las raíces, incluso en entornos modernos, incluso en medio del cambio vertiginoso. Y eso le da un poder casi chamánico, un rol de guardián del linaje, incluso aunque no lo verbalice. En la amistad,
Cáncer es el que recuerda tu fecha importante, el que aparece con una comida casera cuando estás mal, el que te escucha durante horas aunque tenga su propio caos interno. No necesita ser el centro, le basta con saber que su presencia sostiene. Pero también necesita reciprocidad. Y cuando no la encuentra, puede retirarse sin aviso, como la marea. No hace escándalo, no reclama, simplemente desaparece. Y en esa ausencia deja claro todo lo que antes sostenía sin decirlo. En su camino evolutivo, uno de los desafíos más grandes que Cáncer enfrenta es aprender a nutrirse a sí mismo. Porque ha nacido para cuidar, pero muchas veces se olvida de incluirse en ese cuidado. Aprender a poner límites sin culpa, a pedir sin sentir que estorba, a mostrarse vulnerable sin sentir que eso lo expone al abandono, es parte de su crecimiento más profundo. Y cuando lo logra, se convierte en una fuente inagotable de amor, no desde la carencia, sino desde la plenitud. Entonces, su ternura ya no busca aprobación, sino que fluye con libertad. Entonces, su sensibilidad ya no lo debilita, lo guía. Entonces, su alma ya no necesita protegerse, porque ha encontrado en sí misma el refugio que buscaba afuera. Ser Cáncer es ser raíz y agua, es ser refugio y marea, es ser abrazo y escudo. Es contener un universo entero de emociones en un cuerpo que muchas veces no sabe cómo explicarlas, pero aún así las ofrece como un acto de amor. Es vivir con la certeza de que sentir profundamente es un privilegio, aunque duela. Es caminar el mundo con el corazón en la mano, sabiendo que esa vulnerabilidad, bien entendida, no es un riesgo, sino una revolución. Ser Cáncer no es tarea fácil. Pero quienes han sido tocados por su amor, su cuidado o su presencia, saben que el mundo sin esa energía sería mucho más frío, más vacío, más perdido. La relación de Cáncer con el arte, aunque muchas veces pasa desapercibida, es profundamente visceral. No siempre se manifiesta en formas visibles como la pintura o la música, aunque puede hacerlo, sino más bien en la manera en que transforma el dolor y el amor en belleza tangible o simbólica. Cáncer es capaz de convertir una experiencia devastadora en una carta que conmueve, en una escena que estremece, en una melodía que cura. Su arte nace de la emoción pura, de esa mezcla entre nostalgia, ternura y coraje que define su mundo interno. Puede no considerarse artista, pero cada vez que expresa su mundo interno, cada vez que da forma a lo intangible con palabras, gestos o detalles, está haciendo arte en su forma más íntima. Para Cáncer, crear no es un lujo, es una necesidad del alma, una forma de ordenar el caos, de honrar lo vivido, de seguir amando incluso cuando ya no se puede estar cerca. Otra dimensión esencial de Cáncer es su capacidad de leer entre líneas. No necesita que le digan todo para entenderlo, capta lo no dicho, lo sugerido, lo contenido. Tiene un oído entrenado para las emociones ocultas detrás de las palabras, para los silencios que gritan, para las sonrisas que disimulan. Esa sensibilidad lo convierte en alguien que raramente se engaña, aunque muchas veces elija callar lo que sabe. Cáncer prefiere guardar ciertas verdades si siente que decirlas podría herir innecesariamente. Su instinto de protección está por encima del ego. Sin embargo, cuando decide hablar, su verdad corta como una corriente de agua helada, sin ira, sin violencia, pero con una honestidad emocional que no deja lugar a evasiones. Y lo hace porque ha aprendido que el amor también se expresa diciendo lo que nadie quiere decir, porque a veces proteger también implica confrontar. En el universo de Cáncer, los objetos tienen alma. No es raro que guarde cartas, fotos, regalos pequeños o cosas aparentemente insignificantes con un valor que solo él entiende. Porque en cada objeto hay una historia, una emoción, un vínculo. Su hogar muchas veces está lleno de recuerdos visibles e invisibles. Cada rincón tiene un significado, cada detalle está dispuesto con intención. Su espacio vital no es solo un lugar donde vive, es un refugio emocional, un santuario, una extensión de su mundo interior. Y por eso, cuando alguien entra a su hogar, está entrando también a su corazón. A veces, permitir que alguien vea su habitación, su cocina, sus rincones secretos, es su forma más pura de decir confío en ti. Una de las grandes paradojas de Cáncer es que, aunque se lo relaciona con el pasado, su imaginación está constantemente proyectada hacia el futuro. No se conforma con lo que fue, sueña con lo que podría ser. Tiene una capacidad asombrosa para visualizar escenarios, construir sueños, planificar detalles de vidas que aún no existen pero que siente tan reales como si ya estuvieran ocurriendo. Puede pasar horas pensando cómo sería su casa ideal, su vida en otra ciudad, su conexión con una persona aún por conocer.
Pero esos sueños no son fantasías vacías, son motores, combustibles emocionales que lo ayudan a sobrellevar las durezas del presente. La visión de un futuro donde todo encaje, donde haya amor, seguridad, pertenencia, lo impulsa. Y cuando alguien entra en ese mundo de sueños, cuando Cáncer lo incluye en sus proyecciones, es porque lo ve como parte esencial de su viaje. Poco se habla de la valentía que implica ser tan sensible como Cáncer. En un mundo que glorifica la dureza, la indiferencia, el desapego, Cáncer se atreve a sentir, a llorar, a entregarse con todo el corazón. Eso, lejos de ser debilidad, es un acto de coraje cotidiano. Porque implica exponerse a pérdidas, a decepciones, a heridas. Y aún así, no endurecerse. Aún así, seguir amando. Seguir cuidando. Cáncer se reconstruye una y otra vez sin hacer alarde. No necesita demostrar nada, solo seguir amando desde lo más genuino. Eso es fuerza de alma, de la que no se aplaude pero sostiene el mundo. También tiene una relación intensa con el cuerpo físico, aunque muchas veces no se hable de ello. Cáncer puede sentir las emociones en el estómago, en el pecho, en la piel. Un comentario hiriente puede dejarle un nudo en la garganta por días. Una decepción puede alterar su apetito, su sueño, su energía vital. No porque sea débil, sino porque su cuerpo es un receptor emocional tan afinado que cualquier desequilibrio interno se manifiesta en lo somático. Aprender a cuidar su cuerpo, entonces, no es solo un acto de salud, es un ritual de amor propio. Necesita contacto con el agua, con la naturaleza, con la quietud. Necesita abrazos sinceros, descanso profundo, comida que nutra no solo el cuerpo sino también el alma. Y cuando encuentra esa conexión consigo mismo, se vuelve fuente de sanación también para otros. Hay una cualidad profundamente maternal o paternal en Cáncer, incluso cuando no tiene hijos. Es esa capacidad de acoger sin juicio, de acompañar sin invadir, de sostener sin pedir nada a cambio. Puede ser ese amigo que cuida a todos en una reunión, que detecta quien está incómodo, que hace lo invisible para que todos se sientan mejor. Puede ser el colega que recuerda el cumpleaños de todos, el que lleva un café sin que se lo pidan, el que se queda a ayudar aunque nadie lo espere. Y no lo hace por reconocimiento, sino porque así funciona su corazón, cuando hay amor, hay acción. Y esa forma de amar con actos pequeños, constantes y silenciosos, es una de las más revolucionarias. La soledad, para Cáncer, no siempre es sufrimiento. Hay momentos en los que la busca, la necesita, la honra. En esos espacios de retiro, se reencuentra consigo mismo. Puede caminar solo durante horas, mirar el cielo, escribir, meditar, llorar, recordar. Son momentos de conexión profunda, donde el bullicio del mundo se apaga y puede escucharse con claridad. La soledad de Cáncer no es aislamiento, es regreso. Es pausa. Es autocuidado. Pero necesita que quienes lo rodean entiendan esto y no confundan su distancia con frialdad. Porque cuando se retira, no es porque haya dejado de amar, sino porque necesita volver así para seguir amando desde un lugar sano. Cáncer, en su estado más evolucionado, se convierte en un faro emocional para quienes lo rodean. Tiene la capacidad de enseñar, sin palabras, cómo sentirse sin miedo. Cómo llorar sin vergüenza. Cómo amar con totalidad. Cómo sostener sin dominar. Cómo vivir desde el corazón sin pedir permiso. Su energía es medicina, su presencia es refugio, su historia es testimonio de que sentir profundamente, aunque duela, es la única forma de vivir de verdad. Y aunque no sea tarea fácil, alguien tenía que hacerlo. Cáncer lo hace. Y lo hace como nadie más.